La jornada en la cocina se transformó en uno de esos instantes cargados de emoción y energía que quedan grabados en la memoria. Todo gracias a mi hermanastra. Un miércoles por la tarde, como cualquier otro, la casa estaba sumida en un silencio inusual, interrumpido únicamente por el suave sonido del reloj de pared en la cocina. Durante la mayor parte del día, estuve solo en casa, zapeando por la televisión sin mucho interés, tratando solo de hacer tiempo. Mi padre y su pareja, Linda, estaban afuera, ocupados con quehaceres o algo por el estilo. Las actividades que realizaban al salir en grupo nos dejaban a solas a Claudia y a mí en el hogar. Claudia y yo no solíamos ser muy cercanas. Teníamos edades muy similares. A pesar de eso, nuestras diferencias eran notables en prácticamente todos los aspectos. Su característica principal era su meticulosa organización, siendo ella la clase de chica que siempre tenía un plan para cada situación, mientras que yo solía abordar las cosas de manera más relajada. Sentía una gran alegría al fluir con las situaciones, sin preocupaciones. Siempre mantuvimos una relación amistosa, aunque algo distante. Vivíamos bajo el mismo techo, nos saludábamos de manera amable, pero no íbamos más allá en nuestra comunicación. No obstante, algo había experimentado un cambio en las semanas recientes. Al inicio, noté que Claudia me miraba de manera diferente. Pensé que solo era producto de mi mente. La manera en que sus ojos se fijaban en mí por un momento que parecía más largo de lo normal, como buscaba motivos para acercarse estando en la misma sala, ocupando un lugar un poco más cercano de lo acostumbrado. No resultaba obvio para los demás, no era algo perceptible para nadie más. Sin embargo, en mi interior lo experimentaba. Era discreto, pero se manifestaba y empezaba a inquietarme. En la cocina, aquella tarde, me encontraba absorto en mi teléfono, observando cómo los rayos del sol se colaban por las ventanas, tratando de no prestar atención a la misteriosa atmósfera que parecía envolver el ambiente. Se suponía que permanecía en su cuarto durante toda la jornada, o al menos eso creía. Sin embargo, al percibir pasos a mis espaldas, intuí que alguien estaba a punto de revelarse. El silencio fue interrumpido por la voz de Claudia cuando ingresó a la cocina. Aparté la vista de mi móvil y la vi parada en la entrada con los brazos cruzados. Aunque su actitud denotaba tranquilidad, percibí un brillo en su mirada que hizo palpitar mi corazón más rápido. «Hola», dije, tratando de mantener la calma. Encogió los hombros y se encaminó hacia la cocina sin apartar la mirada de mí. Me vi impulsado a bajar sin razón aparente en este sitio. La atmósfera es sumamente tranquila. Con un gesto firme coloqué mi teléfono en la mesa y asentí. Exactamente. Así es como está en este momento. Linda y su padre estarán ausentes por un tiempo. Claudia observó la hora en el reloj y después me volvió a mirar con una sonrisa sutil. Bajé y experimenté una sensación de curiosidad al oír lo que decía. A pesar de no tener total certeza sobre la razón de la nueva expresión en su mirada, percibí un tono serio a la vez. Aunque me causaba malestar, al mismo tiempo despertaba mi curiosidad. Claudia se aproximó a la cocina y agarró un vaso de la alacena para después llenarlo con agua. Avanzaba con calma y de forma intencionada, como si tuviera consciencia de que era observada, lo cual era cierto. No podía contener la manera en que se desplazaba, la caída de su melena sobre los hombros, la leve sonrisa en sus labios, daban la impresión de que guardaba un misterio ajeno a mí. Resultaba complicado apartar la vista. ¿A qué se debe tu presencia en este lugar? Mientras saboreaba su bebida, simplemente preguntó antes de apoyarse en la encimera. Encogí los hombros tratando de dar un tono despreocupado a mi voz. Simplemente aburrido, imagino. Pasando el rato hasta que vuelvan. Noté que sus ojos permanecían clavados en los míos. Tu comportamiento ha sido un tanto peculiar últimamente.
Me tomó por sorpresa el comentario, lo que me llevó a fruncir levemente el entrecejo, generando en mí una sensación de incomodidad. ¿Cuál es el propósito detrás de tu expresión? Claudia asintió con la cabeza, mostrando una leve ampliación de su sonrisa. No tengo idea. ¿Has estado esquivándome? Me sorprendí al escuchar lo que dijo. No había tomado en cuenta la posibilidad de estar llevándolo a cabo, aunque es posible que así fuera. No estaba previsto. Sin embargo, la creciente tensión entre nosotros me tenía confundido sobre cómo manejar la situación. Expresé que no intento evadirte, aunque no lograba proyectar la seguridad que buscaba con mi voz. Ella arqueó una ceja colocando su vaso en la barra con una convicción que me incomodó en mi silla sin saber qué hacer. La verdad era que me había distanciado de Claudia sin comprender completamente la razón. Se percibía como si algo hubiese perturbado nuestra unión y no tenía idea de cómo manejar la situación. No estaba segura si solo era una impresión personal o si ella también lo sentía. Sin embargo, había estado tratando de ignorar esa circunstancia. De todas formas, he estado bastante ocupado. Expresé de manera un tanto torpe, sabiendo que no era una excusa convincente. La sonrisa de Claudia se hizo más grande mientras se acercaba un poco más manteniendo la mirada en mí, resplandeciendo con una esencia. ¿Ocupado? Oh, ¿muy ocupado para pronunciar una sola palabra? Su tono de voz llevaba un toque sarcástico, aunque más allá de esa apariencia se intuía una seriedad más profunda. No se limitaba solo a hacer bromas. Detrás de sus expresiones escondía una realidad que prefería mantener en silencio, un misterio que le resultaba difícil revelar abiertamente. Le dije a Claudia que no la estaba evitando, aunque en ese momento mi tono intentó ser más amable. Avanzó hacia mí con cautela, acercándose un poco más, hasta que su cuerpo quedó a escasos metros del mío. Era evidente cómo la tensión en la habitación aumentaba, creando una atmósfera densa entre nosotros. Sentí como mi corazón comenzaba a latir más rápido y tuve que hacer un esfuerzo para controlar mis emociones, tragando saliva en el intento. Expresó con delicadeza que sí, mientras sus ojos buscaban los míos. Aunque no es necesario que lo hagas. Me quedé asombrado ante lo que dijo, parpadeando. En ese momento la habitación parecía reducirse, disminuyendo la distancia entre nosotros a cada instante. La presencia de Claudia resultaba abrumadora. Estar cerca de ella dificultaba la concentración. Contesté sin comprender lo que decías. Mis palabras no tenían influencia. Claudia se acercó un poco más, teniendo su cara a escasos centímetros de la mía. En ese momento experimentaba el calor corporal. En mi pecho el latido de mi corazón era intenso y mi mente se enredaba al intentar comprender la situación. Ella era mi hermanastra, con quien compartí casa durante 2 años, pero en ese instante no la veía como una hermana. Era algo totalmente distinto. Claudia susurró con apenas un murmullo. No es necesario que finjas. Estoy al tanto de que has experimentado lo mismo. Quedé inmovilizado con el aliento atrapado en mi garganta, mientras sus expresiones calaban hondo en mi ser. Efectivamente, sus presentimientos se confirmaron al notar la evidente tensión en el ambiente. La conexión implícita que se había estado desarrollando entre nosotros ahora era imposible de ignorar. Traté de no prestarle atención, de convencerme de que no era verdadero, pero en este momento, con su mirada clavada en la mía, ya no podía continuar con esa actitud. Empecé a expresarme con palabras, pero mi voz se desvaneció sin poder formular un pensamiento coherente. En ese momento el brazo de Claudia se desplazó, alcanzando a tocar delicadamente mi brazo, y la sensación me dejó sin palabras. Esa sensación apenas perceptible desencadenó una corriente que atravesó todo mi ser, acelerando mi pulso de manera notable. Con una sutil sonrisa me dijo en voz baja que no hacía falta que dijera nada,
como si estuviera ocultando una información que yo ignoraba. «Deja de fingir». Antes de poder responder, Claudia se inclinó hacia mí y sus labios rozaron suavemente mi mejilla. La acción resultó simple, casi pura. Sin embargo, provocó una reacción intensa en todo mi ser. Permanecí inmóvil en ese lugar, incapaz de desplazarme o de razonar mientras la realidad de la situación me golpeaba con toda su intensidad. No se trataba solo de una idea en mi cabeza. Claudia era consciente de ello. No era simplemente una tensión no comunicada que yo había generado. Además, en esta etapa no existía posibilidad de volver atrás. Me quedé quieto mientras los labios de Claudia rozaban mi mejilla. No era un beso total, sino una indicación de algo más significativo. Bastó para acelerar mi corazón. Percibía el calor de su aliento en mi piel, la leve presión de sus labios en el aire que nos separaba. Murmuré el nombre Claudia en voz baja apenas perceptible, sin tener claro mi deseo en ese momento. Por un lado, sentía la tentación de distanciarme y resolver la situación antes de que se volviera más complicada. Pero, por otro lado, una parte de mí, la cual había tratado de contener, ansiaba que permaneciera cerca. Deseaba explorar el rumbo que tomaría esta situación. Permaneció inmóvil mostrando una sonrisa suave que provocaba que mi corazón latiera con intensidad. Con firmeza cuestionó, con una pureza que contradecía la verdad, como si todo continuara de manera normal, aunque la tensión que nos rodeaba era evidente en este momento. ¿Es imposible? Las palabras sonaron carentes de significado, como si ni siquiera confiara en ellas. Intentaba comprender lo que sucedía mientras mi cabeza daba vueltas. En ese instante, mi hermanastra estaba a mi lado. Volvió a moverse a medida que se acercaba más. Su cuerpo rozaba el mío con suavidad, sintiendo el calor que emanaba de su piel y la suavidad de su tacto al posar delicadamente su mano sobre mí. Sentí como mi corazón latía más rápido y una oleada de sentimientos recorría mi ser. Entre la confusión y el miedo, algo indescriptible se escapó de mis labios. ¿Quién afirma que no podemos?, susurré. Miraba fijamente mis ojos, desafiante, como si hubiera una pregunta sin decir entre los dos. Inspiré profundamente intentando despejar mis pensamientos, pero me resultaba imposible concentrarme con su presencia tan cercana, su contacto provocando una reacción intensa en todo mi ser. ¿Comprendes el motivo por el cual mencioné? Swing, a pesar de mi voz dolorosa y llena de dudas, la mano de Claudia recorrió suavemente mi brazo, trazando con sus dedos un sendero pausado y decidido, que aceleró aún más los latidos de mi corazón. ¿Realmente? Swingó con delicadeza mostrando una sonrisa traviesa en su rostro. Ya que parece que lo has anhelado tanto como yo. Las palabras que me dijo me golpearon como un puñetazo, dejándome inmóvil en mis pensamientos. Al dar vueltas confirmé que mis deseos eran acertados y que había anhelado esto constantemente. Un estremecimiento recorrió mi cuerpo al tener ese pensamiento, y una sensación de duda se apoderó de mí. No obstante, algo adicional se presentaba, algo más profundo dentro de mí. Había estado esperando este momento. Lo había deseado sin ser plenamente consciente. No lo sé. Drenia, sin embargo, una vez más mi voz se perdió sin poder terminar la frase. Claudia dio un paso adicional hacia adelante, avanzando hacia mí, su cuerpo ahora totalmente unido al mío, y pude percibir el acelerado latir de su corazón contra mi pecho, la intensidad de sus ojos rebosantes de anhelo y una pizca de curiosidad resultaba hipnótica, imposible de evitar. «No es necesario que tengas temor», susurró mientras su mano se desplazaba hasta reposar junto a mi cuello, acariciando con delicadeza mi mandíbula con el pulgar. «Ya no es necesario que sigas actuando». Experimenté la sensación de que el suelo se desplazaba debajo de mí,
como si la Tierra se hubiera desviado de su órbita y estuviera girando sin rumbo. La situación era extraña, sin embargo, resultaba intensa a la vez, como si nos estuviéramos acercando a este momento desde hace tiempo, a pesar de que ninguno de nosotros quería admitirlo. No obstante, esta es una nueva prueba. A pesar de que mi voz se quebró, negó lo dicho con serenidad mental y con el gesto más suave. Sus dedos rozaron mis labios con calma y determinación. Susurró: «De acuerdo, no hace falta que hables». Justo en ese momento, sin poder evitarlo, aproximó sus labios al ejercer presión. Hacia atrás, mis manos se desplazaron automáticamente hacia su cintura, acercándola aún más. A medida que el beso se hacía más intenso, de forma pausada y consciente, experimenté una sensación de cercanía que me invadió, sintiendo una conexión entre ambos. Todos mis sentidos estaban alerta, cada parte de mí reaccionando a la intensity del momento. La mano de Claudia se movió suavemente hasta entrelazarse en mi cabello. No quería que esa situación terminara. Estaba intentando disfrutarlo. Sin aliento, con nuestras frentes juntas mientras intentábamos recuperar la respiración, el entorno se difuminaba a nuestro alrededor, dando la sensación de que el tiempo se congelaba, dejándonos atrapados en un momento inesperado y único para ambos. ¿Puedes decirme lo que sucedió recientemente?, murmuré. Claudia me dirigió la mirada dejándome sin habla ante mi asombro. Inhalé profundamente. Mi mente seguía agitada sin saber cómo responder. La situación había tomado un rumbo inesperado. Parecía que la tensión que se había ido acumulando entre nosotros durante semanas finalmente había llegado a su punto de quiebre. No obstante, percibía que ya era imposible retroceder. No existía manera de revertir lo ocurrido recientemente. Confesé en voz baja que no tenía certeza mientras mis manos seguían reposando en su cintura. ¿Pero es imposible continuar de esta manera? La sonrisa de Claudia perdió algo de brillo, pero no desapareció. En su lugar, me observó con tal intensidad que mi corazón comenzó a palpitar con fuerza de nuevo. La pregunta sobre la imposibilidad resonó en mi interior, generando una combinación de desconcierto y sentimientos mientras experimentaba un revuelo en el estómago. Esto no está correcto. A pesar de que me sentía mal, la mirada que me dirigía y cómo me había besado generaban una sensación de cercanía y certeza. En voz baja mencioné: «Eres mi hermana por parte de padre», aunque al decirlo sonaba más a una justificación que a una explicación. Claudia arqueó una ceja. En realidad no compartíamos la misma sangre. Nuestra relación se limitaba al vínculo matrimonial entre nuestros padres. No obstante, la carga de esa situación continuaba pesando en mi interior como una sombra amenazante. Sin embargo, ¿qué ocurre con ellos? ¿Cuál es la situación actual entre papá y Linda?, interrogué. Mientras escuchaba mi voz, la expresión en el rostro de Claudia desapareció al instante y exhaló suavemente, alejándose lo bastante para formar un pequeño hueco entre los dos. Con una voz suave, reconoció su duda, aunque afirmó su decisión de no ocultar la verdad. Aunque no había ninguna interacción entre nosotros, las palabras que me dijo tuvieron un fuerte impacto en mí, desencadenando una mezcla de emociones en mi interior, sentimientos de confusión y algo adicional. Se trataba de algo intenso, algo que no estaba preparada para identificar. «Es acertado». No podíamos continuar con la farsa. La tensión entre nosotros había aumentado por un periodo prolongado. Una vez alcanzado el momento culminante, ya no había posibilidad de retroceder. Sin embargo, ¿cuál era la tarea que debíamos completar? Dudaba de si era posible pasar por alto esta situación. Susurré con mi cabeza llena de pensamientos.
Los ojos de Claudia se relajaron y con calma expresó que podríamos avanzar de forma gradual. Las palabras que pronunció generaron en mí una sensación de calma inusual en medio de la tormenta que había estado sintiendo, y un sentimiento indescriptible. Permanecimos en silencio, sin decir palabra, observándonos mutuamente como si todo a nuestro alrededor se hubiera desvanecido, como si solo existiéramos nosotros dos en ese momento. Al final, asentí ligeramente con la cabeza, gesto que bastó para que Claudia captara mi mensaje y esbozar una sonrisa que reflejaba tanto alivio como duda. Expresé mi desconocimiento sobre lo que vendrá en el futuro, con una voz que delataba mi inseguridad, siendo completamente honesto. A pesar de la amabilidad de su tono, decidí rechazarlo. Tranquila, pero estoy preparada para descubrirlo contigo. El término resonó en mi cabeza como si marcara el inicio de una fase distinta. El individuo era consciente de que la tarea no sería fácil, ya que se presentaban numerosas dificultades en su camino. En ese momento me di cuenta de que, a pesar de las muchas probabilidades de fracaso, no podía ignorar lo que sentía. Opté por la posibilidad de vivir en el ahora dejando que todo se desenvolviera, avanzando paso a paso con cuidado. Susurré un asentimiento. Claudia demostró una sonrisa genuina y sincera que llenó mi corazón de tranquilidad al verla. Afirmó en tono suave que encontrarían una solución juntos. En ese momento confié en sus palabras. Sin embargo, la narración aún no había concluido. Los días que siguieron a ese instante en la cocina se desarrollaron como si estuvieran envueltos en una bruma, y la sensación entre Claudia y yo parecía aumentar considerablemente. Solo resonaba el recuerdo de aquel beso. No solo la forma en que su contacto había despertado mis sentidos, sino la certeza de que los dos sabíamos que habíamos cruzado un límite. Y a partir de ese momento, todo había cambiado. Intentábamos seguir con nuestras actividades diarias como si todo estuviera normal, pero era imposible. Cada vez que coincidíamos el ambiente se cargaba de emociones no dichas, algo intenso. Cada mirada, cada roce hacía que mi corazón se acelerara, y podía notar la misma conexión en la mirada de Claudia. Ambos sentíamos una fuerza que nos impulsaba el uno hacia el otro, a pesar de ser conscientes del riesgo que implicaba. Una noche, alrededor de 7 días después de ese momento en la cocina, me encontré sentado en el sofá de la sala tratando de enfocarme en la televisión, pero mis pensamientos seguían vagando. Se podía escuchar a Claudia mientras se desplazaba por la cocina. El ruido de los platos y los armarios resonaba en el ambiente mientras realizaba la limpieza después de la cena. Mi padre y Linda se habían marchado de nuevo, seguramente a cenar, dejando la casa desocupada solo para nosotros dos. El silencio en el ambiente resultaba abrumador. La habitación estaba extremadamente desolada mientras que mis reflexiones se tornaban más intensas que nunca. Era imposible no pensar en Claudia, en lo profundo de su mirada, en lo delicado de su contacto y en la persistencia de esa sensación después de separarnos. Cada vez que estábamos solos juntos, se podía sentir una tensión latente en el ambiente. A pesar de sus esfuerzos por no prestarle atención, esta aumentaba en su intensidad. En el momento en que me disponía a levantarme para dirigirme a mi habitación, Claudia hizo acto de presencia en la entrada de la sala, limpiándose las manos con un trapo de cocina. Al inicio guardó silencio y permaneció inmóvil por un instante, mirándome fijamente. Su rostro me provocó una reacción y noté cómo mi corazón empezaba a latir más rápido. ¿Cómo te sientes?, preguntó con un tono interrogante con delicadeza, aunque con un toque sutil. Asentí mientras sentía cómo se me apretaba la garganta. En ese instante, Claudia irrumpió en la habitación y lanzó el trapo de cocina sobre una silla cercana, antes de acomodarse en el borde del sofá, a escasos metros de donde yo me encontraba. La tensión se palpaba en el aire que nos rodeaba, y mi corazón golpeaba con intensidad en mi pecho.
Sus ojos me indagaban buscando mis pensamientos. Me encontré en un dilema sin tener claro qué decir. Desde esa noche en la cocina, tenía en mente tanto a ella como a nuestra relación, pero me resultaba difícil encontrar las palabras adecuadas para comunicarlo. Tenía dudas sobre si estaba preparado para afrontar la verdad de lo que ocurría entre nosotros. Por último, con un leve murmullo, Claudia asintió fijando intensamente su mirada en mí. Asentí, al igual que tú. En un momento nos sumergimos en el silencio, sintiendo la carga de lo no dicho flotando pesadamente a nuestro alrededor. Era evidente la atracción que existía entre nosotros. Una fuerza nos unía cada vez más a medida que pasaba el tiempo. Me di cuenta de que si no me alejaba en ese preciso instante, la situación estaba a punto de volverse más intensa de lo que esperaba. A pesar de ello, no me moví. En su lugar, me vi aproximándome. «Vamos despacio», dijo con voz suave. No obstante, esto no significa que debamos ignorar lo que está sucediendo. Las palabras que pronunciaste encendieron una llama en mi ser y, sin poder controlarme, me incliné acortando la distancia entre nosotros. Claudia me encontró a mitad de camino. Sus labios se unieron a los míos en un contacto suave y atento. No obstante, en este momento no había incertidumbre ni arrepentimiento. Éramos solamente nosotros dos finalmente, cediendo a la tensión que nos rodeaba. El beso se intensificó adquiriendo un ritmo pausado y deliberado. Noté el tacto de la mano de Claudia moviéndose suavemente hasta reposar en la nuca, acercándome más. Mi corazón palpitaba. Mi piel se estremecía como si el resto del mundo se desvaneciera, y solo ella y su contacto fueran lo relevante. Su cercanía logró que ambos pudiéramos respirar. En ese instante todo a nuestro alrededor se difuminó, y experimentamos la sensación de ser los únicos seres en la inmensidad del cosmos. Sugiero detenernos un momento, en voz baja, aunque en mi interior no lo sentía realmente. Mis manos se mantenían en su cintura y no quería soltarla. Claudia mostró una sonrisa mientras acariciaba suavemente mi mejilla con los dedos. Inquirió si realmente deseaba parar. En tanto, mi corazón palpitaba con intensidad. Desconozco lo que pueda suceder. Simplemente me preocupa estropearlo por completo. Un susurro escapó de sus labios mientras sentía su frente junto a la mía. Logro entenderlo. Es posible que no estemos causando daño, sino más bien descubriendo algo que ya estaba presente. Las palabras fluían con suavidad en el ambiente que compartíamos, lo que me llevó a pensar que su punto de vista era correcto. En esta vivencia no se percibió ninguna señal de error ni rastro que indicara algún problema. Se trataba de algo que se había ido formando con el paso de los días, algo que finalmente estaba saliendo a la luz. Me encontraba confundido acerca de la tarea que debíamos realizar. Reconocí que mi voz apenas escuchaba. Claudia se inclinó en mi dirección, pero no pude mantenerlo más tiempo, lo cual ella notó de inmediato. El contacto que compartimos fue un gesto de comprensión, y ambos nos dejamos llevar por la intensidad de ese instante. Viví una experiencia increíble en la que me dejé llevar por el momento sin darme cuenta de lo que estaba pasando. Me encantó la conexión y la cercanía que ese contacto representaba. Quizás la emoción fue lo que aceleró los acontecimientos, pero a ella no le pareció importar en lo más mínimo. Después de un momento, se sintió un gran alivio. Al moverse expresó que encontraríamos una solución y acto seguido se perdió de vista al subir las escaleras. Acepté con la cabeza sabiendo en mi interior que la situación no sería tan fácil como parecía. Los días siguientes transcurrieron como si estuviéramos inmersos en una especie de mundo detenido. Claudia y yo habíamos traspasado un límite del cual no podíamos retroceder. Cada vez que nos mirábamos, nos tocábamos o compartíamos un momento a solas, sentíamos una conexión especial que ambos entendíamos. No obstante,
Existía una parte de nosotros que no queríamos admitir del todo. No tocábamos el tema de lo ocurrido entre nosotros. Sin embargo, la cercanía siempre estaba presente, clara e imposible de ignorar. Traté de seguir con mis actividades diarias como de costumbre, pero percibía que todo se había transformado. La presencia era tan intensa que podía percibir cada pequeño ruido en la casa, escuchar claramente sus pasos al desplazarse y notar cómo sus ojos me observaban constantemente cuando coincidíamos en una habitación. La atmósfera parecía más pesada, lo que hacía que cada vez que nos relacionáramos hubiera una tensión no dicha presente. Una noche alrededor de 7 días después de ese momento, nos vimos solos en casa una vez más. Mi padre y Linda salieron a cenar, dejándonos inmersos en un silencio que parecía magnificar cada pensamiento y emoción. Estaba sentado en la mesa de la cocina, hojeando una revista que no lograba captar mi interés, tratando de encontrar una manera de entretenerme con el transcurrir de cada instante. La tensión iba en aumento al ver a Claudia centrarse en la cocina con paso pausado. Noté cómo mi corazón comenzaba a latir más rápido al verla tomar asiento frente a mí. La habitación estaba débilmente iluminada. La única luz provenía de la lámpara encima de la mesa, creando sombras suaves en su rostro. Al principio guardó silencio y se quedó inmóvil observándome fijamente con una expresión que no lograba entender. «Es imperativo que tengamos una conversación», manifestó finalmente con serenidad y determinación. Aparté la revista y contuve mi corazón. Estaba ansioso por tener esta charla. Aunque nos resultaba inusual, no podíamos seguir manteniendo una fachada. A pesar de pretender que todo estaba bien, era imposible continuar evitando el tema. Contesté con un tono de voz inseguro. «Creo que sí». Inclinándose hacia adelante, Claudia colocó las manos entrelazadas sobre la mesa que tenía delante. Por un instante guardó silencio con una mirada profunda. Parecía intentar encontrar la forma de interrumpir el silencio que nos rodeaba, pesado y casi sofocante. El peso de todo lo que no habíamos compartido se hacía sentir. Expresó en voz baja su desconcierto mientras sus ojos mostraban una combinación de cautela y fragilidad. «Me resulta confuso cuál es la conducta adecuada en este momento». Concordé con esfuerzo, sintiendo un nudo en la garganta al intentar encontrar las expresiones precisas. No encontraba respuestas. La realidad es que eso también me confunde. No estaba seguro de las expectativas que debíamos cumplir para progresar en esta trayectoria. Solo lograba entender que la situación había cambiado y no había marcha atrás. De repente, Claudia preguntó en voz baja, tomándome por sorpresa. Una ola de emoción recorrió mi interior en ese momento. Me pesaba recordar ese momento. La conexión que habíamos estado desarrollando desde hacía semanas resonaba en mis pensamientos mientras trataba de comprender la pregunta. Mis pensamientos fluían, pero la respuesta surgía sin claridad, aunque no quería admitirlo. No contesté en voz baja, solo moví la cabeza de un lado a otro. «No siento culpa». Los hombros de Claudia se relajaron ligeramente y percibí un destello de tranquilidad en sus ojos. Rechacé su tono suave, aunque sentía cómo el miedo se apoderaba de mí. Fruncí el entrecejo mientras se inclinaba tratando de ordenar sus ideas. El temor ante las posibles consecuencias se reflejaba en su tono de voz. «Siento dudas. Siento un miedo intenso y tembloroso ante la posibilidad de lo que pueda ocurrir si seguimos adelante. Siento temor al pensar en la idea de no seguir lo que me piden». El impacto de sus palabras reverberó en mi interior, generando un nudo en mi garganta. Capté claramente lo que quería transmitir, ya que experimentaba la misma sensación dentro de mí. Había un lugar que ansiaba explorar el camino que tomaría esta conexión entre nosotros. A pesar de ello, en mi interior existía un temor profundo, temeroso de las consecuencias,
preocupado por lo que eso acarrearía para nuestra familia, para mi padre, para Linda. Me resulta extraño cuál es el proceder adecuado, admití, con mi voz apenas audible. Pero no es lo que quiero. Al perderse de vista, Claudia alzó la mirada hacia mí. Sus ojos llenos de sentimiento con suavidad expresó: «No lo realizarás, pero es necesario que prestemos atención a esto». Asentí notando como la contención en mi interior. Sí, tenemos que hacerlo. Durante un largo momento permanecimos sentados en silencio, el peso de la conversación colgando en el aire. La cercanía entre nosotros seguía allí innegable e inquieta. Pero también había algo más ahora, una sensación de entendimiento. Claudia se levantó de repente, empujó su silla hacia atrás y caminó hacia la ventana. Se quedó allí un momento mirando el cielo que se oscurecía con los brazos cruzados sobre su pecho. La observé, mi mente trabajando rápidamente mientras intentaba averiguar qué decir, qué hacer. «¿Y si tomamos un respiro?», sugirió finalmente, aún de espaldas a mí. «¿Un respiro?», repetí frunciendo el ceño. Claudia se giró para mirarme con su expresión. «Sí, un respiro de esto, de lo que sea esto. Darnos un tiempo para pensar, para averiguar qué es lo que realmente queremos». Sus palabras tenían sentido, pero también me llenaron de un sentimiento de recelo. La idea de dar un paso atrás, de poner distancia entre nosotros, me oprimió el pecho, pero al mismo tiempo sabía que tenía razón. No podíamos continuar de esta manera inmersos en una situación que nos resultaba completamente incomprensible. «Tal vez sea una sugerencia atractiva», expresé con sutileza, aunque las palabras parecían ser demasiado pesadas en mi boca. Claudia asintió mostrando que entendía mientras yo luchaba por contener mis emociones. Asentí en aprobación. «Estás en lo correcto». La habitación colapsó una vez más. Nos veíamos envueltos en un silencio abrumador. Sin embargo, en esta ocasión la tensión era evidente, casi como una corriente eléctrica. Se había reducido ligeramente, sustituida por una sensación de calma. Aunque no contábamos con todas las respuestas, habíamos iniciado el proceso para solucionar la situación, lo cual resultaba adecuado por el momento. Claudia regresó a la mesa y tomó asiento enfrente de mí. El gesto nuevo al tomar mi mano me sumergió en una sensación reconfortante. En ese momento me di cuenta de que, pase lo que pase, no deseaba que lo que sentía se perdiera. Expresó con calma lo crucial que era para solucionar el problema mientras acariciaba suavemente el dorso de mi mano con su pulgar. Asentí, un día a la vez, presionando con delicadeza su mano. Tomé las cosas con calma y en ese momento me di cuenta de que estaba equivocado. No era preciso apurarnos, no hacía falta tener todas las respuestas. Era antes simplemente disfrutar el presente, dejando que todo se desarrollara de forma espontánea. A lo largo de la noche la tensión comenzaba a disiparse poco a poco, dejando lugar a una sensación de calma. No hacía falta comentar acerca de lo ocurrido, o lo que depararía el futuro. Simplemente era importante estar allí. En esa noche no hubo contacto, ni intentamos forzar nada. Solo estuvimos unidos en silencio en la cocina, tomando de la mano y charlando sobre temas sin importancia, disfrutando de estar el uno con el otro. Aunque la carga de nuestra situación persistía, ya no se sentía tan agobiante como en el pasado. Ya habíamos avanzado en la resolución del problema con ese primer paso que dimos, lo cual resultaba satisfactorio. Mientras los minutos se convertían en horas, reinaba la paz en el lugar. Me di cuenta de algo importante. En medio de la incertidumbre me decidí a que pasara lo que tuviera que pasar, mientras confiara en el destino que tenía planeado para los dos. Tenía la certeza de haber traspasado un límite, una frontera que jamás podría deshacer, aunque en el fondo ni siquiera lo deseaba.